La verdad que ya solo el escenario, todo un lujo poder contar con vosotros, los dos juntos, en la última charla de esta edición del programa de Actúa con Cabeza. Aparte, la charla que vamos a tener hoy habla de un tema que creo sobre todo preocupa, que es el ciberacoso, el ciberbullying, hablando de redes sociales y con las tecnologías que hoy en día tenemos. Así que vamos a contar con Silvia Álava, que ya la conocemos de anteriores charlas, y ella es doctora en psicología, experta en psicología educativa y psicoterapia. Y también hoy contamos con la presencia de Pablo Garna, que es influencer y creador de contenido. Entonces, ellos dos os van a acompañar esta tarde. Bienvenidos y muchas gracias, todo vuestro. Muchas gracias. Pues oye, muchísimas gracias, Laura, pero sobre todo muchas gracias a todas las personas que se han conectado, Exacto. que han decidido pasar esta tarde con nosotros dos, bueno, pues para aprender un poquito más sobre el ciberbullying, para que podamos saber cuáles son las pautas que podemos seguir si tenemos un caso, pues en nuestra casa, en nuestro centro educativo y, bueno, cómo podemos actuar ante este problema. Nada, lo dicho, muchas gracias. A mí me parece un tema muy interesante, pero es verdad que la hora puede ser un pelín intempestiva, así que bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estáis ahí y nada, pues que esperemos que disfrutemos y que aprendamos, ¿no? Que vayamos a aprender. Si no, ya sabéis que como se va a quedar grabado, pues habrá mucha gente que lo vea en diferido. Así que si os parece, vamos a empezar un poco pues para ver exactamente cómo es lo que estamos hablando de qué pasa con el ciberbullying. Entonces voy a cambiar la cámara para poder compartir esa presentación, porque ahora esta primera parte la voy a ver, ¿no? La vamos a ver por aquí y luego ya se va a volver a incorporar Pablo para que podamos abrir esa parte de diálogo. Así que vamos a empezar con la presentación. Entiendo que se me ve bien, porque yo me he empezado a ver congelada, pero sí que se me ve bien, Laura. ¿Todo Te bien? vemos. Ahora, Vale. ahora está un poco congelada. Digo, porque pero digo, justo, digo, se veía así Sí. como un poquillo congelado. Pues venga, vamos a ver. A presentar. ¿Se ve la presentación? La vemos perfecta, Silvia. Fenomenal, muy bien. Adelante, Pues venga, muchas vamos a empezar gracias. con esta parte por hacer una pequeña introducción de qué es el ciberbullying, cómo tenemos que actuar para luego poder hacer esa parte más que va a estar Pablo también pues en ese diálogo de cómo podemos actuar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los chicos ahora, los menores de edad que tenemos, les hemos llamado con este término de nativos digitales que acuñó Prensky, y quizás esto pues ha empezado el error por ahí, porque ¿qué es lo que pasa? Que bueno, es cierto que usar la tecnología a nivel intuitivo es fácil, pero ¿qué es lo que se puede hacer, lo que tenemos que dejar de hacer? Bueno, pues ahí es cuando entran las dificultades. Lo que nos damos cuenta es que es necesario hacer un proceso de alfabetización digital, es decir, de poder enseñar a los niños, a las niñas, a los adolescentes cómo comportarnos correctamente con la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene muchísimas cosas positivas. Prueba de ello, estamos hoy aquí en este webinar organizado por Stop Bullying, por H&S, que además se va a quedar grabado, pero también tiene una serie de peligros, como pueden ser los retos virales, dark web, grooming, sexting, acoso y ciberacoso, y de lo que hoy vamos a hablar, de ciberbullying, que es otro de los peligros que tiene la tecnología, que tiene Internet. Para que todos tengamos muy claro, ¿qué es esto del ciberbullying? Cuando estamos hablando de ciberbullying, lo que hay es un daño intencional y repetido infligido siempre por parte de un menor hacia otro. Y el medio que se utiliza son los medios digitales. Es decir, estamos diciendo que siempre son menores. En el caso de que no sean menores, ya no hablamos de ciberbullying, estaríamos hablando de otro tipo de acoso. Y además está esa intencionalidad de hacer daño utilizando, bueno, pues redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea, los chats que puede haber en determinados videojuegos, en determinados sitios, bueno, pues con comportamientos que pueden ser desde acoso, desde suplementar la identidad. El objetivo es que ese chico o esa chica lo pase mal. Por tener algunos pequeños datos para saber cuánto estamos hablando, cuál es la prevalencia de ese ciberbullying. Y yo me he traído este estudio realizado por UNICEF porque me gustaba, es del año 2022, porque aquí lo que se le hizo es que se preguntó a 41.600 adolescentes, o sea, que son ellos propios, los propios chicos y chicas los que nos están diciendo si han observado esas conductas de acoso en su centro escolar. ¿Y qué es lo que nos decían?
un 33,6% para lo que es acoso escolar y un 22,5% para ciberacoso. Es muchísimo. Es cierto que luego en esta investigación se intentaba acotar un poquito más y se les preguntaba, bueno, pero vamos a ver en sentido estricto, es decir, que haya ocurrido la última semana, no solamente Silvia, no te escuchamos. Hola, no ¿Sí? se ¿Me estáis escuchamos. escuchando? ¿Sí? ¿Me Ahora estáis sí, escuchando? Silvia, Vale, perdona. es que creo que no sé por qué, creo que estaba silenciada, no se me habéis silenciado vosotros. ¿O se ha Pues silenciado solo? estaba como en silencio, es verdad, digo, no te ¿Verdad? escuchábamos. Estaba en silencio, pero yo no estaba. ¿Pero desde cuándo me habéis dejado de escuchar? ¿Más o menos lo que estaba contando de los datos de prevalencia, sí? Sí, mira, ¿Sí? hace un minuto. Vale, fenomenal. Pues nada, por lo que sea se nos ha silenciado. Pues nada, volvemos entonces a compartir la Sí, pantalla disculpad, y gracias. continuamos, ¿vale? Gracias. Venga, fenomenal. Pues seguimos entonces. ¿Sí? Venga, ahora ya se escucha. Entonces, estábamos diciendo que estos datos que nos los estaban dando los propios chicos y las propias chicas, 41.600 ¿no? adolescentes que nos decían si habían visto estos datos de acoso en su centro escolar, que cuando se les preguntaba por esos criterios que ya podrían ser, decir, oye, que se cumple criterios de bullying, de ciberbullying, porque es de una forma más continuada, siguen siendo números altísimos, 19,9% para acoso escolar y 12,2% para ciberacoso. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener muchísimos menores que lo están pasando mal. Por eso es tan importante, bueno, pues que podamos ahí saber cómo actuar en estos casos. Y cosas también muy interesantes, porque fijaros, el 72,9% de los adolescentes que sufren ciberacoso, que sufren este ciberbullying, también lo están sufriendo en la escuela, en el centro escolar. Y al final el 48,8% del ciberacoso va a continuar en las redes sociales, va a continuar a través online. Entonces, es una cosa interesante porque al final nos dice que son procesos que pueden estar bastante unidos. Y algo que debemos de tener en cuenta, que los psicólogos insistimos muchísimo, y es, fijaros, el 54,4% de las víctimas de ciberacoso también son agresoras. Es decir, cuando decimos que es que los chavales lo que les tenemos que enseñar es ser asertivos, a defender sus derechos de una forma asertiva, es decir, no hiriendo a los demás, es por esto, porque si lo que les estamos enseñando a decir, pues tú agrede, ¿no? Pues tú más fuerte, pues tú más, lo que estamos haciendo es precisamente perpetuar este problema y meternos en una espiral muchas veces de agresividad y de violencia. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre ese bullying y ese ciberbullying? Bueno, pues la principal diferencia es que cuando estamos hablando del ciberbullying es que no hay un contacto directo cara a cara. Es decir, en ocasiones incluso el acosador ni tan siquiera conoce a la víctima. Puede haber sido una persona que se ha elegido por lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como no hay ese contacto directo cara a cara, la presencia, el mantenimiento, la conducta agresiva dura muchísimo más tiempo. ¿Y eso qué hace? Que el efecto en la víctima, bueno, pues es mucho mayor porque está durando más tiempo y además llega a muchísima más gente, ya no solamente mis compañeros de colegio, de instituto, quien lo ven, sino que toda la gente que tiene acceso pues, a esa red social, a ese grupo de WhatsApp, al medio donde se esté dando. En ocasiones ni tan siquiera están dentro del centro escolar, sino que es gente que puede ser de otros sitios. Y hay una cosa que es muy interesante y que es muy importante, y es que hay veces
que hay hechos que son aislados, que no los podemos considerar ciberbullying, es decir, que todavía no se están cumpliendo todos esos criterios diagnósticos, pero eso no significa que no causen un gran malestar en la víctima. Entonces, ¿eso qué significa? Que desde el primer momento hay que cortar y hay que pararlo, no hay que esperar realmente a que lo esté pasando tan mal, porque es que lo que estamos viendo es que antes, ¿qué pasa? Que cuando había una agresión en el cole y un acoso tradicional, pues esos chicos y esas chicas por lo menos podían descansar por la tarde en su casa, en el fin de semana, las vacaciones. Y ahora la agresión se mantiene en muchos casos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hemos llegado a ver casos especialmente traumáticos en lo que incluso se cambian de centro escolar y los agresores y la agresión siguen. Entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta cómo es. Suelen tratarse las características de ese ciberbullying, es una agresión repetida. Suele existir contacto físico o relación previa en el mundo físico, pero a veces no. Cuidado, que no. En ocasiones, ¿qué es lo que nos encontramos? Que en un primer estadio no hay esa intención tan clara de hacer daño, ¿no? Que se ha hecho algo sin darme cuenta que estaba hiriendo a alguien, pero luego, ¿qué es lo que pasa? Que eso se va cogiendo, ¿no? Ahí se va haciendo bola a bola y cada vez ahí en plan esa parte de querer hacer daño sí que está muy presente. A veces está ligada a cosas de la vida real, a veces no, y siempre el medio que se utiliza es tecnológico, da igual que sea una red social, un blog, un foro, una sala, un chat, un mail, un teléfono móvil, lo que sea, siempre a través de la tecnología. Y todo esto tiene unas consecuencias nefastas en la salud mental de los chicos y de las chicas, tanto de las víctimas como de los acosadores. Sabemos que los niveles de bienestar emocional descienden muchísimo. La tasa de depresión grave se multiplica por 5 en los casos de acoso tradicional y por 6 en ciberacoso. La tasa de ideación suicida se multiplica por 4. El nivel de autolesiones de estos chicos y chicas que se producen, pues, por ejemplo, cortes en la piel, que se hacen ese baño físico para matar el daño emocional, también se incrementa muchísimo cuando son víctimas de ciberbullying. Por eso es tan importante que podamos ayudarles. Y no se nos puede olvidar que los acosadores también necesitan ayuda, porque lo que suelen desarrollar son actitudes violentas que pueden derivar en peleas, en actos vandálicos, en delincuencia o en consumo de drogas. Todos necesitan ayuda. Seguro que después de todos los datos que estamos contando y de la importancia que esto tiene, bueno, pues papás, mamás que nos estáis viendo o profesores diréis, vale, como esto muchas veces no nos enteramos porque los chicos, las chicas no vienen en primera línea a contarnos lo que eso sería lo ideal, ¿qué señales de alarma puedo yo ver para pensar que mi hijo, mi hija o mi alumno puede ser una víctima de este ciberbullying? Bueno, pues podríamos ver cambios a nivel físico y emocional. Por ejemplo, cuando empiezan con estos dolores de tipo somático, que es que me duele la cabeza, que me duele la tripa, que tengo molestias gastrointestinales, siempre le duele algo. Y además el estado de ánimo baja mucho y hay cambios de humor, sobre todo con mucha irritabilidad o momentos de mucha tristeza o apatía. También pueden tener síntomas de estrés o de ansiedad. Y otra cosa muy significativa puede ser cuando de repente tienen esos estallidos emocionales con un componente muy agresivo en chicos y chicas que no tendrían por qué serlos, que puede ser un poco un indicador de lo que pueden estar viviendo a través de las redes sociales. En el contexto académico, bueno, pues suele ser muy habitual que bajen las notas porque se reduce la capacidad de concentración, de mantener la atención, hay altibajos en el estudio, se pierde interés en el tema del colegio, a veces incluso hay incidencias en el colegio, o también mucho cuidado cuando ya estamos viendo que pierde cosas, que viene, por ejemplo, cuando son pequeñitos sin cosas del estuche, que tiene determinadas lesiones. Y también cambios sociales podemos ver. Sus actividades de ocio de repente cambian, quiere cambiar de grupo de amigos, quiere cambiar las actividades que está haciendo. Los adultos le parecen otra vez unas personas súper interesantes y empiezan a querer más estar con adultos que con sus propios iguales, de los que pueden estar recibiendo ese acoso. También puede haber muchos cambios en la conducta alimentaria, desde comer con mucha ansiedad o muchísima inapetencia. Dejan de utilizar el ordenador y el teléfono o las tabletas, los dispositivos electrónicos. Puede ser otro síntoma. Varían con los grupos de amigos. Y ya no os digo si además ya nos están verbalizando que tienen ideas autolíticas, que tienen intentos de suicidio o estamos viendo que se están autolesionando. Todo eso podría indicarnos que estamos hablando de que puede ser víctima del ciberbullying.
¿Cuáles son los actores que están presentes? Bueno, pues los mismos que teníamos en el bullying tradicional. Lo que pasa es que lo que cambia es el entorno, es decir, seguimos teniendo una víctima, seguimos teniendo una serie de acosadores y las familias tanto de las víctimas como los acosadores y el centro escolar, que aunque no se produce dentro del centro escolar, estos chicos y chicas están escolarizados en un centro educativo. Lo que va a cambiar son esos testigos mudos, esos observadores. ¿Por qué? Porque ya no solamente va a ser la clase, va a ser todas las personas que están viéndolo en las redes sociales. Luego esto se multiplica y el efecto pues, puede ser nefasto como estamos viendo. Y el perfil del ciberacosador es diferente. Ya no es como cuando pensamos, ¿no?, en el perfil del acosador, en el bullying tradicional, pues del típico chico, chica, ¿no?, así como más agresivo, sino que aquí puede ser cualquier joven que hace esta conducta a través de una red, ya sea por venganza, porque quiere sentir poder o simplemente porque se quiere divertir haciendo daño a los demás. ¿Qué es lo que está pasando? Que claro, como está oculto a través de la tecnología y no se está mostrando cara a cara, tiene esa sensación de yo soy invencible y esa sensación de poder sobre la víctima. Y eso hace, bueno, pues que en ocasiones los acosadores sean personas que no se nos hubiera ocurrido. Dices, pero fíjate, si en otras cosas es un alumno modelo. Y luego lo que está haciendo en las redes sociales. Tenemos que pensar que, claro, como no es tan cara a cara, ¿eso que provoca? Por un lado, un efecto desinhibidor. Es decir, como yo no lo estoy viendo, me atrevo a decir cosas que de otra forma no hubiera sido capaz y a tener un comportamiento muchísimo más impulsivo y no son conscientes del daño que están haciendo por ese efecto desinhibidor y también de despersonalización, porque no me doy cuenta, como no te tengo delante, no te veo la cara, no te veo las emociones que estoy provocando, pues eso hace que la conducta cada vez vaya a más y a más. ¿Cuáles son las motivaciones que pueden tener el acosador? Bueno, pues desde motivos internos de su propia frustración, sus propios sentimientos, la venganza, que esté aburrido, la posibilidad también un poco del anonimato que le presenta la red, o motivos externos de decir, bueno, mira, es que no, tú me has hecho algo y quiero ir a por ti. Y mucho cuidado también, porque cada vez tenemos más menores que los podemos meter en este grupo que llamamos de haters o de trolls. Es decir, que es que lo que les gusta es buscan esa satisfacción personal por medio de la descalificación constante y lo que les gusta es meterse en las redes, hablar con los demás, bueno, pues para sacarles de quicio, para hacer comentarios muy negativos, muy dañinos, pero que ellos lo que están haciendo es que se basan en cómo no me ven, cómo no me miran, cómo no saben quién soy, porque claro, estos haters o troll nunca salen con su nombre cuando están escribiendo estas cosas. ¿Qué tipos de ciberacoso podemos tener? Pues desde amenazas e intimidación, a veces difamación, es decir, estamos diciendo cosas de la persona que en absoluto son ciertas, o a veces se ha alterado su imagen a través de utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial y se cuelgan otras cosas, acoso o acecho en las redes y se les bombardean directamente, ¿no?, los teléfonos, los correos de un montón de mensajes. Mucho cuidado también con el slut shaming, que esto es una difamación específicamente a las chicas que, bueno, les tildan directamente de prostitutas por haber salido con alguien o por haber hecho algo con alguien. O el doxing, que eso quiere decir que te haces amigo de alguien, empiezas a seguirle mucho, que consigues su información y luego se publica sin el permiso de esa persona. O ese rechazo o esa exclusión, que empezamos por te echo del grupo del WhatsApp del cole, pero esto suele ir hacia arriba. También puede haber un robo de identidad o acceso no autorizado, suplantando la identidad de ese menor. Y hay que tener cuidado, porque hay menores que incluso lo que hacen es que suplantan la identidad del centro educativo, empiezan a poner su logo y mandan cosas como si fueran del centro educativo. El caso del grooming es diferente, porque ahí es un adulto quien se hace pasar por un menor. ¿Para qué? Para producir una sextorsión con un contenido sexual. A veces se difunden informaciones privadas de las víctimas. Esa sextorsión que empieza con un sexting en el que una persona sí que es verdad que accede a mandar un contenido de tipo sexual a otro porque tienen una relación. Pero la relación se termina y ¿qué es lo que ocurre? Que luego comparten esa información. O ciberviolencia de género, que esto lo estamos viendo que se ha incrementado muchísimo en los menores, que es la violencia de control entre adolescentes, que es una forma, es por así decirlo, la antesala de la violencia de género.
O cuidado, que también tenemos el ciberbaiting, que es cuando el acosado es el profesor. Aquí es verdad que el acosado es un adulto y que lo que está pasando es que los chicos se dedican en la clase a sacar de quicio, por ejemplo, al profesor, a grabarlo y a colgarlo en las redes para desprestigiar completamente a su profesor. Y lo importante aquí, siempre insistimos mucho, que es muy importante la importancia que tienen estos espectadores, es decir, lo que están haciendo los chicos y las chicas que lo ven. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo están compartiendo, que le están dando un like o que directamente no están haciendo nada, hacen que esa víctima se quede como bastante aislada, con la sensación de que nadie me va a hacer caso, la sensación de que nadie está pensando en mí. Por eso aquí siempre insistimos que lo que hay que hacer es frenar, no compartir, pero además rechazar todo comportamiento que venga de una acosación, ¿no? Pues de una acosación, de que la esté acosando una persona a otra. Desde el colegio también hay que intervenir. Tenemos que tener muy claro que es cierto que en este caso los hechos no se cometen en el aula o en el espacio escolar, pero si están alumnos del centro que están implicados, es obligatorio actuar. Aquí no podemos decir, como no es en el cole, no hacemos nada. No, es obligatorio actuar. Hay que colaborar con las familias y hay que dar formación en el correcto uso de la tecnología. Cuando ya tenemos constatado que hay un caso de ciberbullying, ¿qué hay que hacer? No hay que minimizarlo en absoluto porque estamos viendo que ese niño, esa niña, ese adolescente lo está pasando mal. Hay que observar muy bien cómo está en todos los espacios, intentando actuar siempre de la forma lo más rápida posible, asignando un tutor y un equipo directivo que estén implicados, que ese chico o esa chica sepa que si necesita hablar con alguien va a poder tener gente dentro de este centro, de su centro educativo con la que poder hablar. Hay que hacer intervenciones con todo el aula, no solamente con la víctima, con el acosador, sino también con el resto del grupo, para que puedan frenarlo. No hay que hacer mediaciones, porque aquí el poder no está equilibrado. La víctima está por aquí abajo y el acosador aquí arriba. No hay que culpabilizar a la víctima y hay que respetar el derecho de que en un determinado momento no quiera volver a hablar, ni nos lo quiera volver a contar, porque en ocasiones lo que estamos haciendo es, sin quererlo, lo estamos revictimizando. Si los que nos estáis viendo sois papás, mamás, que os preocupa, ¿qué es lo que podéis hacer si estáis sospechando que vuestro hijo o vuestra hija puede ser víctima de este ciberbullying? Bueno, pues lo que primero que yo os diría, por favor, el primer paso no es buscar el culpable. El primer paso es tratar de paliar y de minimizar ese efecto negativo que ha podido tener en vuestro hijo o vuestra hija, buscar esa ayuda. ¿Para qué? Para decir, a ti lo que nos importa eres tú y quiero ver que tú estés bien. Y luego ya es verdad que intentaremos reunir las pruebas, intentaremos ver si la persona que las ha publicado lo puede eliminar, si se puede, ¿no? Cortar lo antes posible, pero siempre lo primero de todo es darle ese apoyo para minimizar esos efectos negativos. ¿Que vemos que no se puede borrar lo que está colgado? Bueno, pues tendremos que empezar a ver que esa huella digital está ahí y entonces tendremos que pedir que haya ese derecho al olvido. Tendremos que además denunciarlo para que se pueda ver exactamente de dónde ha salido el mensaje, identificar esas personas que están cometiendo el ciberacoso para que puedan tener sanciones. Y algo también muy importante, por favor, sé que muchas veces lo que te apetece es voy a contestar yo y así esto se acaba. Pues no. Ahí lo que solemos hacer es que suele ser agravar más el problema. No contestes tú, pide ayuda y si hace falta se llama a Fiscalía, se llama a la Guardia Civil, a Policía Nacional o a los servicios sanitarios, pero contestando nosotros como adultos pues no es las mejores opciones. Si nos estáis viendo, algún chico o alguna chica que hayáis visto, oye, que teníamos aquí, bueno, pues esta sesión para hablar y dices, es que yo no sé si me puede pasar esto, ¿qué os podemos decir? Lo primero de todo, si estás recibiendo ataques, no respondas. No respondas, porque con eso al final estamos metiendo, ¿no? Y al final te van a seguir diciendo más cosas. Pero sí que tienes que guardar los mensajes para tenerlo como prueba y bloquear al remitente. Es muy importante que no te lo guardes, que se lo cuentes a alguna persona de referencia, a tus padres, a algún profe, a algún adulto, a alguien en quien confíes, pero necesitas ayuda y hay que denunciarlo. A veces hay que empezar por el botón de denuncia de la propia red social y bueno, también puedes denunciarlo en la Guardia Civil o en la policía.
hay que trabajar en la prevención, que es justamente lo que vamos a hablar ahora con Pablo. Hay que tener un conocimiento de lo que hacen los chicos y las chicas en Internet. Ese proceso de alfabetización digital, de enseñarles qué se puede hacer, no se puede hacer, trabajando mucho el clima de confianza para que nos puedan contar lo que hacen, que al final es el mejor control parental, esa confianza y evitar la sobreprotección, porque sabemos que puede ser un factor de riesgo en el caso del ciberbullying. El respeto también tiene que estar presente en Internet, que es precisamente de lo que voy a hablar ahora con Pablo, y trabajando un poquito la prevención, la intimidad, diferenciar entre lo que es público, lo privado, la educación en valores, la ética entre iguales. Así que ahora llega el momento de dejar de compartir. Voy a ver si soy capaz de volver a poner la otra cámara para que se vea también a Pablo. Sí, ya se nos ve a los dos. Fenomenal. El micro, no sé si volver a poner este, a ver si se nos ve mejor, que se escucha mejor con el RAW de los dos. Probamos. ¿No? ¿Sí? ¿Se nos escucha bien a los dos? Os ¿Laura? escuchamos bien, Fenomenal. Silvia. Muy bien, pues oye, Pablo, tú que tienes tanta exposición a las redes, ¿no? Como influencer reconocido, ¿cómo es? ¿Es fácil o es difícil lidiar con tanta exposición? Para que nos lo cuentes tú ahí. Bueno, lo primero quiero decir que muchísimas gracias por tu presentación. A mí personalmente me ha encantado. Y bueno, sin echarnos las manos a la cabeza, creo que, joder, que has explicado muy bien un problema que hoy en día está muy presente y que no es ninguna tontería, que hay que tomárselo muy en serio, que es que parece, o sea, como que parece que lo hemos dado ya por bueno, que bueno, como pasa, no se toman medidas, ¿no? Y creo bueno, que lo has explicado muy bien y a mí personalmente me ha gustado mucho. Que es que detrás de ese 19% son chicos y chicas que lo están pasando francamente mal, que estamos viendo que es que incrementa por 6 la tasa de depresión grave y por 5 el suicidio. O sea, que es que esto hay que darle la importancia realmente que tiene. Sí, tal cual. Y a tu pregunta es si es fácil. Bueno, yo creo que también en función de cómo se lo tome uno, ¿no? Yo creo que es fácil siempre y cuando yo siempre digo que en el tema de las redes sociales y de la vida en general, ¿no? Pero es fácil si ese uso de la red social se utiliza con libertad. O sea, desde la libertad de mía como persona, de decir, oye, hago esto de verdad porque quiero o estoy haciendo las cosas por contentar a alguien, por buscar una aprobación, por buscar ese like que necesito y que si no consigo me quita la paz. Yo creo que fácil. Bueno, yo creo que no todo el mundo vale para esto, efectivamente, pero yo creo que la clave está en verlo con una perspectiva de libertad. Claro, fíjate, me resulta muy interesante lo que estás contando, esa perspectiva de libertad. Yo creo que aquí también el factor edad juega, ¿no? Justo. Porque tú, cuando te abriste, ¿no? Y empezaste con las redes sociales, Sí. Ah, vale, sí. Nos ponemos aquí. Sí, ahora disculpar, es que ahora nos vemos. Vale, y ahora nos volvéis a ver, he vuelto a poner otra vez la cámara. Ahora sí. Ahora ya sí, vale, si se congela Sí, lo que sea. Se va congelando, pero bueno, como os escuchamos, pues No sé, yo creo fíjate que estamos conectados con el cable precisamente para que... Vale, ¿quieres que intentemos poner entonces la otra cámara, aunque sea y nos ponemos en chiquitito con la, con la del ordenador, a ver si se va mejor? Nos ponemos aquí así. Claro. Nos rejuntamos un pelín. Aquí. Así mejor, así se nos congela menos. Vale, sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, ahora se ha vuelto a congelar ahora otra vez. O sea que no sé si es. ¿Sí? Sí, no sé si el resto. No lo sé, porque fíjate que con la conexión estamos con el cable, o sea que ya, para que precisamente no nos fallara el wifi o la wifi. Sí, pues sí, se sigue congelando. Pero bueno, no os preocupéis, porque como seguramente después cambiará, si queréis continuar, no sé cómo hacer para que os descongeléis. Vuelvo a poner la otra si quieres, a ver si se Pues venga, probamos con la otra si queréis, a ver si porque cuando la Estamos enfocáis... aquí haciendo prueba y error de cámaras, ¿no? Bueno, son las cosas del directo. Las cosas del directo. Estas son las cosas del directo. Exacto. Así, a ver si yo creo que es justo en el cambio, pero bueno. Sí. Bueno, a ver, seguimos. Te decía eso, que claro, yo creo que tiene mucho que ver con la edad, que Claro. si tú eras adolescente o eras un poquito más mayor cuando iniciaste. Es cierto que además la vida hoy va tan rápido, corre tan deprisa que
que yo cuando era adolescente, yo tengo 33 años, y claro, cuando yo era adolescente, que esto no existía, literalmente. O sea, así que era otro mundo. Pero claro, a mí me llegó esto pues, cerca de los 30 años. 30 años, claro. Una persona ya con 30 años haya tenido la vida que ha tenido, pues eso, ha tenido vivencia y es una persona que está más formada, ¿no? Que claro, entiendo, y esto tú no lo puedes explicar mejor que nadie, que no es lo mismo eso que te llegue con 15, 12, 13, 16 años a que te llegue con 30, 35, 40, ¿no? No tiene nada que ver. Claro, es que lo que está pasando ahí es que el cerebro ya está formado. Y en cambio, en la adolescencia el cerebro todavía no está formado. Esta zona de aquí, que es el lóbulo prefrontal, ¿qué es lo que ocurre? Que el lóbulo prefrontal es el que regula todas nuestras emociones. Y ese lóbulo prefrontal no termina de madurar hasta los 25, 28 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es más complicado enfrentarte a estas situaciones y necesitas que un adulto te corregule, porque es mucho Claro. más complicado. Claro. Pero es que además también un poco lo que nos dice la evidencia científica es que no actúa igual cuando recibes un like con 30 años que con 15, porque con Claro. 15 ese cerebro es muchísimo más reactivo. El núcleo accumbens, que es el responsable de los circuitos de la recompensa, ¿qué le ocurre ahí? Que se activa con muchísimo poder y eso hace que se enganche mucho más Claro. a ese poder de los likes. Sí, sí. Y luego que el cerebro, pues el de cerebro adolescente, pues también está mucho más predeterminado hacia la novedad y las novedades que puedes tener en una red social pues son mucho más Claro. altas. Entonces, claro, eso hace que sea mucho más complicado. Mucho más determinante, ¿no? A Claro. la hora de cuando una persona es mucho más joven. A mí, ya te digo, como me llevó un poquito. Y sigue costando, ¿eh? Ojo. A ver si ahora que a partir de los 30 años, de los 28, cuando el cerebro está perfectamente formado, no sucede. Obviamente sucede, ¿no? Pero bueno, entiendo que obviamente Entiendes ahí es que distinto. sí, que pueda ser ahí complicado. Por eso es tan importante. Yo creo que también es interesante que hablemos un poquito sobre autoestima. No sé si tú Sí. muchas veces, ¿no? Ves que detrás de esto lo que puede haber es una falta de autoestima o ¿cómo lo ves? Sí, o sea, yo creo sinceramente, bueno, una cosa que estoy convencido sin ser yo un profesional del sector, para eso estás tú aquí, ¿no? Pero sí pienso que la persona que, además sin ningún motivo aparente o sin ninguna justificación, vamos a decir, aunque no la haya, ataca a otra persona vía red social, vía internet, por cualquier medio de esto que estamos hablando, es una persona que, yo siempre digo que está herida, ¿no? Que tiene un problema, que está herida, que hay ahí algo de fondo que no está bien encajado, porque no tiene sentido, porque a santo de que una persona me tiene a mí que insultar por yo exponer una opinión en una red social sobre un tema que, bueno, yo entiendo obviamente las opiniones, incluso la crítica, pero claro, desde un prisma, desde un plano constructivo. O sea, lo que no puedo entender o no me entra en la cabeza es ya de primera un insulto. O sea, ¿por qué? O sea, es verdad que pensamos diferente, puede ser, en cualquier cosa, pero ¿por qué un insulto? O sea, ¿qué hay ahí de fondo? Ahí tiene que haber algo que no está encajando. Fíjate que yo creo que ahí muchas veces lo que hay es un problema de baja autoestima por parte de las dos partes, no solamente de las víctimas. A las víctimas, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú estás escuchando en todo momento cosas malas sobre tu persona, es muy difícil mantener una buena autoestima, porque cuando todos los días te están diciendo, claro, es que eres fea, que eres gordo, que eres diferente, es que estás tu autoestima baja. Pero sí que estoy completamente de acuerdo en lo que tú dices, que muchas veces ponemos ese foco en la víctima, en la autoestima de las víctimas y no nos estamos dando cuenta que la autoestima de los agresores muchas veces está tan dañada y es tan, ¿no? Bajita, que por eso su forma un poco de validarse es Claro. te Sí, machaco a ti. te machaco, pero es verdad que, claro, que es que o sea, surge eso, o sea, el efecto contrario, y es que uno poco a poco, desde el plano del acosador, vamos a decir, esa autoestima cada vez se va mirando y uno aparentemente, incluso por un poco, por un acto de defensa, piensa que se va envalentonando y que va creciendo, pero es todo lo contrario, ¿no? Es una cosa que se va retroalimentando y que te va haciendo cada vez más chiquitito. Pero luego aparte también está la otra parte, valga la redundancia, ¿no? De la persona que sufre eso. Y yo, como persona que me dedico a las redes sociales y tal, sí que, bueno, lo he sufrido, entre comillas, y hace daño. O sea, la persona que diga que
resulta completamente indiferente. Sí. Vale, que nos está diciendo que nos centremos, que nos conectamos y volvemos a conectar para ver qué es lo que pasa. Venga, ¿le doy a salir? A salir. Vale, perfecto. Bueno, vamos a esperar ahora a ver si Silvia se vuelve a conectar y lo vemos mejor. Venga, Silvia, ya os tenemos aquí de nuevo. Está A en ver si ahora silencio, ya esta vez está, ya ahora se sí. ve mejor. Cuando cambies la cámara se parece. No, a mí se me vuelve a parar, ¿eh? O sea, estáis otra vez parados. Estamos Cuando se separados. conecta bien, pero Sí. luego... Sí, sí, sí. Ahora estoy con wifi. Sí. Al estar conectado no te lo coges aquí. No, no tengo vale. quitado eso de ahí. Lo único que sigue la cámara conectada, congelada, no sé, y ahora no sé volver cómo está la cámara ahora. ¿Puedo otra vez internet? Ya está. Pero quítalo. A quitar el wifi. No hay una videoconferencia tampoco que. Y si no tiramos con alguien, no os preocupéis. Lo que ya no sé es dónde, ya no está lo de la cámara, no sé dónde está ahora lo de cambiar la cámara, ya no lo veo. No sé si, o sea, aquí. Esta cámara hay que. No debería estar estando en la luz que para no. Yo la he probado a quitar y poner y ninguna de las dos funcionaba. Estaba viendo aquí que ibas cambiando. Pero intentando que funcionara. Estaba viendo que ibas poniendo. Ahora no estás dentro tampoco, ¿no? Sí. Bueno, me parece que sí que estás. Sí. Pero ha hecho cosas raras porque también se ha caído el audio y es que se ha quitado. Sí, como el antes que sale. Sí, sí. Ahora ya tampoco sale nada. No. Ahora sí, no, pero se vuelve a cortar. Cuando lo lanzo. El audio Sí, se escucha bien, ¿eh? Sí, el audio El se audio- escucha y Sí, el audio se escuchamos bien, pero no sabemos por qué. Os vemos un segundo y os congeláis, aunque lo escuchamos Vamos a poner perfectamente. una buena cara si quieren. Sí, en plan de que nos quede Exacto, ya corazón. que... Bueno, la verdad que están los dos bien, ¿eh? No estáis gesticulando nada raro. Ahora tenemos La la imagen. externa para que se vea la toma. ¿Pongo la otra? Sí. Vale, voy a poner esta. No, pues quitar esta. Directamente. Vale. Se queda congelado, no sé qué le pasa. Sí, bueno, a lo mejor, o no sé si con el portátil, no sé si tenéis la cámara del... Ahora está No lo puesta la sé. cámara del portátil. Ah, pues sí, No sí. es la cámara externa. Pues nada, tiramos con audio. Sí, os escuchamos igualmente. Después cuando proyectas, Silvia, también se ve perfectamente, ¿eh? Cuando has proyectado. Vale, vale. No sé si volverá la cámara en algún momento. Nos quedamos ahí ya congelados. Sí, porque en las pruebas ha ido bien. Al inicio no nos hemos visto. Y no... Sí, sí, nos ha ido bastante Bueno, pues bien. esto nos pasa. Sí, sí, o sea que bueno, pues oye, continuamos si os parece entonces hablando ya un poco de, ¿no? Como estábamos ahí comentando, pues la importancia que tenía la autoestima, la importancia también que tenía un poco como había muchas personas, bueno, pues que en un determinado momento también iban directas al ataque. Y yo también te quería hacer otra pregunta, Pablo, Sí. porque a mí me da la sensación, yo en esto, ¿no? Que soy mayor, noto mucha diferencia entre lo que es la barrera que hay entre la vida pública y la vida privada, ¿no? La gente que ya tenemos una determinada edad, como que decides que hay determinadas cosas que dices, bueno, pues es que esto es mío propio, no hace falta que lo cuente.
La sensación que yo tengo después de mi trabajo, yo trabajo en un centro de psicología y trabajo mucho con adolescentes, es que quizás esa línea ahora está mucho más difuminada y hay mucha gente que comparte prácticamente Todo. toda su vida. Todo. Sí, pero yo creo que va un poco en la línea de lo que estábamos hablando de esa continua aprobación. Ujú. Y muchas veces al no encontrarla en algo bueno o más rutinario, más superficial o más tal, uno tiene que ir quemando las naves, o sea, avanzando a fase y diciendo, bueno, si esto no me ha funcionado, comparto esto igual un poco más personal. ¿Qué pasa? Que eso puede no funcionar. Siguiente paso, un poquito más personal. Y así se va avanzando hasta prácticamente eso, compartir la vida entera. Yo, obviamente, dedicándome a lo que me dedico, es verdad que comparto gran parte de mi vida y de mi día, ¿no? De lo que hago en el día a día, desde que me levanto hasta que sí que me acuesto, pero creo que vuelvo a la idea del principio, desde un plano de libertad, o sea, no por el hecho de tal. Creo además también que en este tipo y yo personalmente en mi trabajo, disfruto muchísimo. Creo que es importante el saber disfrutar eso y que no sea una cuestión más cercana a la esclavitud, por así decirlo, a la del si no hago esto no vivo, que todo lo contrario, diciendo, haciendo esto que disfruto y me gusta y compartiéndolo, vivo eso con libertad y no con una intranquilidad continua de que me dirán, que me va a decir, este insulto, ahora esta persona, ahora esto no lo puedo subir porque tal. Bueno, pero si subo esto, entonces me van a caer palos por todos lados. Pero bueno, por eso también es muy importante el tema de la edad. Claro, El y medir saber muy bien hacerlo. la edad que tenemos, porque Exacto. una de las cosas que muchas veces les decimos a los chicos y a las chicas es cuanto más compartes, más expuesto eres. Cuanto más compartes, más información tienen para luego arrojarla en tu contra. Entonces hay que distinguir muy bien, oye, que cuando tú estás compartiendo no son tus amigos y que no sabes muy bien la información, qué van a hacer con esa información. Entonces, yo Exacto. creo que esa parte de distinguir qué tengo que compartir, qué no tengo que compartir, ¿cómo empiezo mi interacción? Porque tú antes has dicho... Es que yo a veces hago algún comentario y la gente ya entra como boom, ¿no? Sí, Directamente desde la falta de respeto. del insulto, ¿Y cómo exacto. comparto yo? Porque tenemos personas que ya comparten ellos mismos desde el wow, ¿no? Desde esa postura mucho más agresiva. Sí. Entonces, quizás ahí tenemos que plantearnos que con determinadas actitudes nuestras, bueno, pues es más probable que en un determinado momento podamos tener, Sí. ¿no? Esas Hombre, conductas más de acoso. Estoy completamente de acuerdo. En ningún caso está justificado, Ujú. por supuesto, pero es verdad que si partimos, la propia persona que emite, entre comillas, vamos a llamarlo así, la información, si parte desde una postura agresiva o sin conceder ningún tipo de opinión, como diciendo esto es así, se acabó, y el que diga lo contrario no tiene razón. Pues claro, obviamente abre la puerta a que esos posibles acosadores, vamos a llamarlo así, entren al trapo. Porque además que es lo que están deseando, la confrontación, o sea, esa confrontación continua. Ujú. ¿Y tú no crees que es que se ha perdido un poco la importancia de la tolerancia, del respeto en la sociedad y que en las redes se ve todavía más? Exacto, o sea, yo creo que sí, que es verdad que poco a poco vamos perdiendo ese respeto, que nos hemos acostumbrado a la falta de respeto, pero y ya salgo de las redes sociales incluso, te diría, digo, en la vida en general, nos hemos acostumbrado a la falta de respeto o a no darle el valor que tienen y la importancia que tienen. Y, y también a la falta de empatía, ¿no? O sea, ¿en qué momento, o sea, en una cabeza sana, en qué momento cabe del hecho de decir, si yo te hago esto y sé que vas a recibir un daño, ¿por qué te lo hago? Claro, o sea, creo que es importante preguntarse eso. Y yo creo que ahí es importante entender esa parte que decíamos del efecto desde la despersonalización, como muchas veces el problema es que como yo no tengo a la persona delante, me envalentono y soy capaz de decir cosas que no me atrevería ni tan siquiera, Nada. ¿no? a decirlas si la persona no estuviera delante. Entonces yo creo que ahí sí que es interesante decir, oye, que es que el hecho de las redes no te da una impunidad
que hay que seguir siendo consciente de cuáles son las emociones que estás Exacto. provocando en los demás, de qué es lo que estás haciendo, que en las redes sociales no vale de todo, que detrás hay una persona de carne y hueso y que la puedes estar directamente haciendo polvo, porque cuando hablamos del ciberbullying ya hay un acoso que es directamente a hacer daño y que además suele ser muy continuado en el Sí, tiempo. sí. Entonces, las consecuencias que tiene para esa persona pueden ser nefastas. Totalmente, totalmente. Yo, y eso lo has comentado tú antes, y además una cosa que secundo completamente es el hecho de no contestar. O sea, obviamente sí denunciarlo, pero no, el no entrar en la confrontación. Porque, y yo desde mi plano personal, por ejemplo, cuando he recibido ese tipo de mensajes, ese tipo de comentarios, claro, en un primer momento lo primero que te sale es, ¿qué pasa? Oye, ¿quién eres tú? ¿Por qué me dices? O sea, te sale el devolverla, por así, ¿no? Pero yo he aprendido también que eso no sirve para nada. Y que el hecho de ya plantearme cómo le voy a contestar a esa persona y cómo, entre comillas, se la voy a devolver, a mí me hace daño. A mí me hace daño como persona. Entonces, creo que es importante no entrar en esa confrontación porque no lleva a nada. Y estoy completamente también de acuerdo con lo que has dicho. O sea, de los 100 mensajes, vamos a poner un número que pudiese recibir yo al día, pues gracias a Dios no son ni 100 ni 10 ni tal. Pero ¿cuántas de esas personas en un cara a cara me dirían lo que me están diciendo detrás de una pantalla? Es que no, pues yo creo que no sale. Que poquitos. Muy Y yo creo poquito. que es eso, por eso es interesante un poco educar en el aula, en esa prevención de, oye, trabajar el respeto. Sabemos que, por ejemplo, las medidas que mejor funcionan siempre como prevención, tanto del acoso como el ciberacoso, son los que se llaman programas SEL, Social Emotional Learning, es decir, todos los que están trabajando en habilidades de tipo socioemocional, y ahí está mucho pues ese comportamiento asertivo, cómo digo las cosas pero sin hacer daño a los demás, y también hay que introducir también un poco esa parte de la ética Claro. entre iguales, qué se puede hacer o qué no se puede hacer, porque yo estoy convencida cuando estudias y dices cuáles son las conductas típicas de ciberbullying, que muchas veces el problema es que hay chicos y chicas que no saben que lo que están haciendo es ciberbullying, pero incluso iría más allá, es que no saben que lo que están haciendo es un delito, que yo ahora te cojo el teléfono, muy habitual en el instituto, Sí, ay, sí. te cojo el teléfono y de repente me meto en tu red, ¿no? Te suplanto tu identidad Exacto. y cuelgo algo como si fuera tú. Eso es Sí. ciberbullying y es un delito. Y tú me puedes denunciar. Y hay muchos chicos y chicas que lo están haciendo y que no son conscientes de esto. O que tú me has mandado a mí algo de forma personal o que me has comentado algo y yo puedo subir esa información sin tu consentimiento o subir una foto tuya sin su consentimiento. También puede ser ciberbullying y puede ser un delito. Sí, sí, es que nos lo tomamos a broma, o puede ser eso, la bromita de turno, y es que es un problema muy gordo y muy serio. Y bueno, como tú dices, o sea, incluso ya es ya legal. O sea, no hablo de autoestima y tal, sí que es una cosa Es que es una legal. cosa legal, o ahora que está tan de moda la Efectivamente. inteligencia artificial, de manipular las fotos y demás y colgarlas. Yo creo que también es interesante, bueno, pues eso, poder abrir estos debates para que seamos conscientes que eso hace daño a las personas, pero que es que también es incluso algo que es ilegal. Exacto, exacto. Yo no sé si tenemos muchas preguntas, Laura, de la gente que está ahí conectada. Pedimos disculpas porque mira que lo hemos preparado todo muchísimo. O sea, Me si consta que viéramos, está. o sea, tenemos aquí dos cámaras, una para salir los dos, otra para salir otra no sé qué. Y yo creo que tanta preparación Después a veces lo haces desde el el móvil, destino ha ¿verdad? hecho, ¡pum!, algo se ha caído. Así que vamos a pedir un montón de disculpas porque estaba esto preparado para que se nos viera los dos perfectamente bien en la cámara, para que no hubiera problemas. Pero bueno, pues la informática no nos ha cosa que pasa. acompañado. Exacto, Así no somos que- dueños de la tecnología, ¿no? Como he escuchado alguna vez. Oye, muchísimas gracias sobre todo a los dos porque creo que, bueno, ha sido súper interesante. He tomado varios apuntes de términos que no conocía, de aspectos que creo que son muy relevantes. Y vamos al turno de preguntas. A todos los que estéis conectados, es el momento ahora de poder hacer vuestras preguntas para Silvia y para Pablo.
Y vamos a empezar con una pregunta que tenemos ya de Berta, que nos ha enviado y os leo. Nos decía que qué debería hacer si a una amiga suya le han hackeado las cuentas personales de Facebook, Gmail, Instagram, WhatsApp, etcétera, y lleva años denunciando a la policía. O sea, entiendo que es algo que ya hace tiempo que está pasando. Ha cambiado hasta su número de teléfono, de dispositivo, de contraseña, etcétera, y sigue siendo acosada. Es descorazonador porque le está llevando a una depresión muy profunda. ¿Hay algún organismo o ayuda profesional que no sea solo la policía? Nos La- dice y que no le da importancia a sus denuncias. A ver, aquí además de la policía tenemos la Guardia Civil, no sabemos si fuese menor, pero si es menor también hay que ir a Fiscalía de Menores, ¿vale? O sea, ahí sí que tenemos que ver que en el momento en que es un menor se puede llamar también a Fiscalía y que puedan ayudarla. Por supuesto, el primer paso, antes de nada, es pues a Facebook, a Instagram, a todos hay que denunciarlo y hay que denunciar ese hackeo por sobre todo cuál es el uso o el mal uso que no están haciendo de su cuenta, por lo que estamos diciendo, que si están utilizándola para subir cosas que ella no quiere, información que ella no ha autorizado, bueno, pues es que ya no solamente es que estemos hablando en el caso de que sean menores los que estén involucrados, no estamos hablando de ciberbullying, sino que estamos hablando de ¿no? Que eso incluso puede ser un delito. Exacto. Es que en este caso, aparte, ¿no? Que nos comentaba Ujú. que hace años. La verdad que es muy Ujú. preocupante. Tenemos otra pregunta que nos hace Carla. Y en este caso nos dice, ¿cómo saber si tu hija está haciendo ciberbullying? ¿Hay algo en donde podamos fijarnos? O sea, entiendo que ¿cómo podemos detectar si nuestros hijos son acosadores, ¿no? Digitales. Bueno, Carla, muchísimas gracias por la pregunta. Me encanta. ¿Por qué? Porque parece que es como mi hijo solamente puede ser la víctima, ¿no? Y muchas veces decimos, oye, que los acosadores tienen papás, tienen mamás. Entonces, el poder darnos cuenta que nuestro hijo puede estar acosando, puede estar haciendo daño a alguien y que seguramente él es también herido o herida, yo creo que eso también es algo que puede ser interesante. Entonces, una de las cosas que comentamos siempre es esos procesos de alfabetización digital. Es decir, ¿qué está haciendo en las redes? Estamos en un determinado momento supervisando y acompañando, sabiendo en qué tipo de redes entra, qué tipo de redes no entra, cuáles son los comentarios que estás poniendo. Al final, tú como adulto es importante que puedas hacer ese proceso de acompañamiento. No se trata, porque luego hay padres y madres que dirán, entonces hay que espiar. No, no, perdona. Espiar es que yo lo estoy haciendo a tu espalda y acompañar es, eres un menor. Esta herramienta se te puede quedar grande en un determinado momento, no sabes cómo utilizarla correctamente, éticamente, porque lo que es la parte de la utilización seguramente que la sabe mucho mejor que nosotros, ¿no? La parte más técnica. Y entonces yo tengo que supervisar y tengo que ver y también ver un poquito cómo es su comportamiento en el día a día. ¿Ha cambiado algo? ¿Está más irritable? ¿Está más susceptible? ¿Está a la defensiva? ¿Tiene algún problema para conciliar el sueño? ¿Tiene un poquito más de somnolencia durante el día? ¿Hay cambios en la conducta alimentaria? Ver un poquito cómo se relaciona con el entorno. ¿Puede ser más agresiva con el entorno? Porque sí que es verdad que en ocasiones podemos ver, ¿no? Esa parte más de agresividad con el entorno. Si bien es más fácil darnos cuenta que están acosando en el acoso tradicional en el aula que en el acoso en las redes sociales. Yo creo que, bueno, obviamente estoy completamente de acuerdo contigo también. Creo que es muy importante ese acompañamiento, ¿no? Del que ha hablado, ¿no? Y no privando de libertad o eso, con restricciones, sino con mucha comunicación, ¿no? El hecho de adelantarse un poco a la jugada. Y creo que es bueno también, hablo sin ser yo ningún experto, pero bueno, como el mayor de 8 hermanos y con la educación de mis padres, sí creo que puede ser muy bueno también el hecho de, desde el primer momento, trazar unas líneas y unas pautas, ¿no? El hecho de, bueno, tú tienes una red social, pero desde el primer momento que sepas que efectivamente, como es una herramienta que a lo mejor se te puede quedar grande, yo estoy aquí también, no para controlarte, pero sí para que la uses bien y de determinada forma, ¿no? Y que ese hijo entienda que eso, que tus padres no es que le estén cortando las alas, sino que le están ayudando a volar, pero de una forma positiva.
Muy bien, pues muchas gracias, porque es que al final es lo que hablamos, nuestros hijos también pueden ser acosadores, ¿no? Porque como decía Silvia, también tienen un padre y una madre los que acosan. Y creo que es muy interesante. Nos dice, gracias Carla, también nos decía que si hay niveles de ciberbullying, si todos son malos, pero hay etapas. Bueno, que todos entiendo que son malos, pero si hay una etapa, ¿no? Entiendo que pues habrá un primer comentario más negativo, pero después esto puede ir a más. No sé si está identificadas estas etapas de ciberbullying. A ver, así es. Hay veces que lo que se ve es, por ejemplo, es muy habitual lo típico de que de repente hay un chico que es el que inicia, ¿no? Pero luego hace como si no pasara nada, él se retira. Es como que él tira la piedra, esconde la mano y les deja a los demás, ¿no? Pero ahí un poco, pues es importante darse cuenta de dónde ha iniciado e intentar pararlo siempre lo antes posible. En otras ocasiones, ¿qué es lo que ocurre? Que en esa primera etapa, pues empezó como una broma. Realmente esto no era que ya directamente me caes mal, te tengo, ¿no? Una cierta, quiero vengarme por algo y demás, y entonces voy a iniciar todo este proceso contra ti, sino que a veces se empieza como una broma malentendida. Aquí es una de las cosas que más se trabaja cuando vas a los centros educativos a hacer este tipo de prevención con los chicos y con las chicas. Es, si no es gracioso y no es divertido para todo el mundo, no es una broma. Y que una persona se ría no significa que le hace gracia, porque a veces es una estrategia defensiva de me quedo así para no hacerte ver que es que realmente me está doliendo muchísimo y me estoy rompiendo por dentro. Entonces, hay veces que también empieza como una broma, pero luego se escapa de las manos y sí que termina como un ciberbullying. Que es una de las cosas que más insistimos los psicólogos, es que no hay que esperar a que ya realmente se cumplan todos los criterios diagnósticos, es decir, ya digamos, no, es que aquí ya sí que tenemos ciberbullying, sí o sí, para intervenir. En el primer momento que estamos viendo que hay una falta de respeto en cualquier medio online o que hay un menor que lo está pasando mal, es el momento de cortar. Por eso sabemos que los programas de intervención que mejor funcionan son los que se hacen con todo el entorno educativo y se trabaja la empatía. ¿Para qué? Porque lo que mejor nos funciona en este tipo de intervenciones sea que los propios chicos y chicas, que en este caso no tienen por qué ser los de las clases, sino los que están en esa red social, lo que están viendo, sean capaces de parar y decir, ¿qué has pasado? No se merece ese comentario, quítalo. Por ahí es por donde tiene que ir la prevención para poder realmente erradicar este problema. Sí, y yo creo que además que nunca es algo lineal. O sea, siempre va increciendo. O sea, empiezo con un insulto, con un mal comentario, con un mal tono, con una falta de educación, pero poco a poco, bueno, pues porque somos así además. Eso, cuando ves que la respuesta o el rebote que produce no es el que tú esperabas o no es el de la primera vez, pues va un poquito más. Entonces todo eso va subiendo, va subiendo, va subiendo. Es que es algo, aquí Pablo ha dado en la clave de una de las características del ciberbullying y es que el crecimiento es exponencial. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que no solamente es que digamos como cuando es un bullying tradicional que es mi clase o la clase de al lado o el colegio, sino que esto es boom, ¿no? Puede ser todas las personas usuarias de una red social, de un chat, de un objeto, se puede volver hasta viral. De hecho, sabemos que por desgracia ha habido casos que se han vuelto tan virales, bueno, pues que esa persona no ha sido capaz de superarlo y se ha quitado la vida. Entonces, por eso es tan importante que realmente esto le pongamos nombre, sepamos que existe, pero sobre todo que se trabaje en la prevención. Muchas gracias. Bueno, es lo que habláis, que es brutal, ¿no? Lo que decíamos dentro de una clase, pues al final llegamos al entorno físico que tenemos, ¿no? Pero en redes no sabemos hasta dónde está el fin, ¿no? De lo que puede crecer. Pues teníamos otra pregunta que nos hacía Nuria y nos pregunta, yo creo que también un tema importante, ¿a partir de qué edad se recomienda que un adolescente tenga móvil propio y en consecuencia tenga perfil en redes sociales? Bueno, pues es que esta es la pregunta del millón. Sí. Pregunta del millón.
Pues mira, depende, ¿no? Está aquí, depende. Podríamos hacer ¿no? un montaje con la musiquita aquí de Pablo detrás. Es que va a depender muchísimo, porque hay que ver el grado de madurez de ese chico o de esa chica. Porque hay chicos, bueno, pues que siendo más jóvenes sí que es verdad que tienen un grado de madurez mayor y son más consecuentes, ¿no? Son más responsables y podemos intuir que van a hacer un mejor uso que otros que a lo mejor hay que esperar un poquito más. Lo que está clarísimo es que lo que no podemos hacer es llegar a decir, mira, es que ya, imagínate, hemos decidido 14, 15, 16, la edad que sea, toma el móvil, ya es tuyo. No, perdona, es que esto no es así. O sea, yo creo que a veces le doy la vuelta a la pregunta. A ver, como padre, como madre, ¿estás dispuesto a hacer un proceso de alfabetización digital, de acompañamiento, de enseñar, de mostrar, de estar mirando dónde se está metiendo, dónde está entrando, cuáles son las cosas que cuelga, lo que no cuelga, lo que está haciendo? ¿Estás dispuesto a hacer todo eso? Si tú estás dispuesto, pues a lo mejor la respuesta es ya. Pero si tú no estás dispuesto a hacer ese acompañamiento, tendrás que esperar, porque lo que necesitan en todo momento es ese padre, esa madre que pueda hacer que les pueda enseñar el correcto uso. Y hay que verlo. ¿Por qué? Porque es que insistimos mucho, que es que las redes, Internet en general tiene muchas cosas positivas, pero también tiene muchas cosas negativas. Y si yo no te formo y no te acompaño, pues nos podemos encontrar con los peligros que tienen las redes. Sí, no, completamente de acuerdo. Yo, si tuviese que dar una respuesta que no la voy a dar, diría que más tarde que pronto. Cuanto más tarde, siempre decimos que mucho mejor. Y una de las cosas que también insistimos un montón, si hay una red legal, ¿no? Si hay una red, esta red te dice que tiene que ser mayor de 14, mayor de 15 o mayor de 18, no dejemos que nuestros hijos falseen los datos o no se los falseemos nosotros, porque es que ya entonces la importancia que le estamos dando es de cero. Y no se nos puede olvidar algo que es importantísimo, que yo creo que aquí Pablo me va a poder decir mucho de esto, que es que los niños al final nos copian. Somos un modelo, ¿no? Estoy convencida que la mayor parte de la gente con la que tú interaccionas son adultos y algunos tendrán hijos. Y algunos, ¿no? De los que dicen de vez en cuando ¿no? Escriben ese tipo de mensajitos. ¿Cómo voy a decirte a mi hijo que tú tienes que tratar con respeto en internet o con respeto por ahí si yo soy el primero que soy un hater? Claro. Sí, no, o sea que no tiene sentido ninguno. Muchas gracias. Luego me decís la pregunta del millón. Y bueno, a mí me queda porque creo que me ha ido súper bien, pero vamos, el resumen al final es que es responsabilidad nuestra de intentar entender si ellos están suficientemente preparados. Pablo, mira, una pregunta que veo que va directamente a ti. Jessica nos pregunta que si alguna vez te has sentido acosado en redes sociales, incluso que te hayas podido plantear el dejarlo. No. O sea, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, el tener que dejarlo. No, sí, a lo mejor me he podido plantear dejarlo, pero por otras cuestiones, no por el tema del acoso. Pero sí, obviamente, sí me he sentido acosado. Es verdad que no por una persona física y un acto repetitivo, continuo de mensaje, pero sí una misma persona que cada cosa que subo tengo un comentario negativo, hiriente o poniéndome a caldo, hablando mal y pronto. Es verdad que vuelvo a lo que he estado diciendo todo este tiempo. Todo se mide un poco con ese prima de libertad. Es decir, oye, a mí esta persona que me está lanzando un mensaje negativo, haga frío, haga calor, sea de día, sea de noche, no me tiene que quitar la paz, ¿no? No me tiene que determinar mi forma de trabajar ni el hecho de funcionar. Pero desgraciadamente sí lo he tenido y bueno, es que es algo de verdad que en redes sociales y demás, a las personas que nos dedicamos a esto y que por suerte o por desgracia, yo siempre digo que por suerte tenemos una gran repercusión, esto es nuestro pan de cada día. Es como que va ligado, ¿no? Los haters a las redes sociales parece que... No, y además también que cuanta más, o sea, es mera estadística, o sea, cuanta más gente, más exposición, pues más personas tienes detrás dándote la brasa.
Bueno, aquí yo creo, y eso es un apunte personal, pero que lo veo súper interesante, que he tomado notas, lo que decíais antes de la edad. Qué importante es la edad para saber gestionar, pues esto que dices, ¿no? Un comentario negativo, si hay más likes, si hay menos, pues que físicamente estás más o menos preparado. Claro. Bueno, es que es fundamental. O sea, que a mí me digan, joder, no me gusta cómo tienes el pelo, o no sé, cuánto pesa. O sea, claro, tengo 33 años y ya decidiré yo cómo quiero tener el pelo. Pero si me lo dicen con 14 años y en mi colegio los chicos de mi clase tienen el pelo de esta manera y yo no, y encima recibo ese comentario, ese comentario, ese comentario, al final es que tengo un problema. Hmm. Totalmente de acuerdo. Pues teníamos ya una última pregunta que nos hace Flori y nos dice que cómo puede ayudar a mis amigos, o sea, entiendo que, pues, es alguien joven, cómo puedo ayudar a mis amigos a denunciar el ciberacoso, especialmente si no quieren hacerlo. Eso es algo habitual, el no querer denunciar, el no querer levantar la mano. Yo aquí creo que hay que distinguir, porque en el caso de que sea un menor de edad, entonces el adulto está obligado a denunciarlo, ¿vale? Si estamos diciendo, bueno, pues que es menor de edad, si sabemos, ¿no? Como profesor, como profesora, que hay una persona que está siendo víctima de acoso, tendré que contactar con sus padres. ¿Para qué? Para poder llegar y entre sus padres, entre el centro, decir qué es lo que hacemos, si estamos obligados. Si yo, como padre, como madre, sé que mi hijo o mi hija está siendo víctima y además, ¿no? Es menor de edad, estamos, o sea, por así decirlo, obligado, porque aquí siempre, ¿no? Lo importante es ayudar a ese menor y no podemos dejar ese menor, lo que estábamos hablando antes de la importancia de la edad. Bueno, pues estamos hablando de un cerebro que todavía no está todo maduro, ¿no? Estos son unos procesos a nivel cerebrales que se tienen que terminar de madurar, entonces, claro, ahí es diferente. En el caso de que ya no sea un menor, ya no estaríamos hablando de ciberbullying, acordaros que es que para ser, ¿no? Para poner la etiqueta de ciberbullying tienen que ser menor, entonces ya estamos hablando como cualquier otro tipo de acoso. Es decir, es la persona quien lo tiene que hacer. Porque llega un momento en el que tú no le puedes poner una pistola en la cabeza de denuncia. No, yo te aconsejo y te digo, creo que esto es un delito y que lo tendrías que denunciar. Y creo que lo mejor que puedes hacer es denunciarlo o borrarte de esta red o hacer esto otro. Pero claro, si no es un menor y no quiere, no puedo hacer nada más. O sea, al final la vida, o sea, es que funciona de esta manera. Pero bueno, es verdad que a la hora de manifestar eso o aconsejar eso, pues yo siempre digo lo mismo también, ¿no? Desde un plano de no juzgar, de ayudar, empático, responsable y bueno, eso con ganas de ayudar y haciéndole ver a la otra persona que lo que está haciendo es una cosa que está mal, objetivamente, moralmente y legalmente y que tiene que cortar de raíz esa actuación. Súper importante lo que ha dicho Pablo, desde la empatía, no te juzgo, ¿no? Respeto tu decisión. El día que quieras habrá gente que le tendrás que llegar y decir, mira, ya no te vuelvo a hablar de ese tema, porque si no, lo que va a pasar es que se va a separar de nosotros, porque va a decir, oye, lo que me estás diciendo siempre es lo que no quiero escuchar. Entonces es mejor decir, mira, el día que quieras denunciar, el día que quieras, yo estoy aquí para acompañarte. Pero no estoy machaconamente todo el rato con el mismo tema, porque si no, lo que va a ocurrir es que nos va a apartar de su vida y somos alguien que le estamos intentando ayudar. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que la palabra acompañar, ¿no? Ha salido en varios puntos de la charla de hoy, que creo que es súper importante. De momento creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si hay alguna última pregunta que alguien quiera hacer. Bueno, pues Flori nos dice muchas gracias por la respuesta. Y bueno, de momento creo que ya no tenemos más preguntas por hoy. Así que creo que me queda agradeceros. Me sabe mal veros congelados, pero sé que estáis ahí. Ahora estamos llorando porque después de la preparación no se nos ha visto. Hombre, es que con lo bien montado que ha estado todo y bueno, no te preocupes Ay, Ha sido una porque pena. la tecnología es lo que tiene. es que ¿ves? No lo controlamos, no lo controlamos. Pero nada, está muy bien, o sea, muchísimas gracias. Ha estado también una presentación maravillosa, el poder contar también con vosotros dos. Y bueno, también despedirnos de este curso, porque era un poco el broche final de... Mira, Flori nos dice que la presentación de Silvia
Ha sido maravillosa, llena de aprendizaje. Yolanda, que muchas gracias, muy interesante, infinitas gracias. O sea, estamos recibiendo mensajes de agradecimiento. Muchas gracias a todos. Y deciros que era el broche final de este curso, era la última charla este mes de mayo, que sabéis que es el mes del bullying. También por eso queríamos cerrar el programa en este mes, que es un más significativo. Y la charla que hoy hemos tenido ha sido grabada, con lo cual la colgaremos en la plataforma de Actúa con Cabeza y también la enviaremos por email a todas las personas que están registradas, que sí que es verdad que tenemos bastante volumen de registrados, al margen de los que tenemos hoy aquí presentes, los recibirán por email. Y nada, despedirnos de vosotros en nombre de todos los asistentes que están silenciados, pues yo soy un poco su voz y espero que, bueno, pues que que hayáis pasado una buena tarde, pudiendo ayudar también pues a todos los asistentes. Lo he dicho, Laura, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que están detrás viéndolos congelados, pero bueno, esperamos que hayan podido o que hayamos podido mínimamente ayudar en algo y nada, y feliz. Yo personalmente muy feliz de estar aquí. Pues Laura, muchas gracias a toda la gente que ha aguantado. No vamos a dar la gracia porque se nos han caído prácticamente nadie, ¿no? Y han seguido aquí, pese a que solamente están escuchando nuestra voz. Así que muchas gracias, muchas gracias también a las personas que luego lo vayan a ver en diferido. Y bueno, otra vez pedimos disculpas por el problema técnico que hemos tenido. No hay problema. Pues nada, un saludo, espero encontrarnos en próximas ediciones y nos vemos en breve. Gracias a todos por participar en Actúa con Cabeza de H&S y la próxima edición os comunicaremos a todos pues cuándo empieza y cómo lo haremos todo. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes. Chao, Adiós. buenas tardes, adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós.